Esta bendecida semana para todos, Shavua Top, quienes nos ven también posteriormente. Somos estudiantes de la Torah viviente, somos discípulos del Mesías Yeshua, creemos en el Dios de Israel, aceptamos ser parte de Israel con la muerte del Mesías, injertados en el olivo natural, y elegimos la instrucción que él ha dejado escrita, también llamada Torá, para que sea un alimento en nuestra vida. Estamos en la serie de Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en el capítulo 5. Invito a todos a ir a sus Biblias o a la física o a la digital. Y vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, que trae un mensaje para nosotros importante. Allí aparece un rollo y una profecía cumplida, la profecía de el rescate de la propiedad. Quiero que vayamos al capítulo 5. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, dice la escritura, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hasta aquí, en los primeros capítulos, vimos el mensaje del Eterno, la reprensión y las promesas para las 7 congregaciones allí en Asia, representando a todo el pueblo de Israel durante todas las edades. Y luego en el capítulo 4 la visión cambia, porque se le dice a Juan que suba, que entre en el santuario celestial, que no es nada más ni nada menos que el mismo trono de Dios. Allí estamos en este momento, en esa visión tremenda del trono de Dios, pero aquí aparece un elemento interesante y va a aparecer alguien también muy importante para nosotros en el capítulo 5. Lo primero es que aparece un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recordemos que es una representación del Elohim, del Dios eterno, que sabemos que aunque Él no tiene nuestro cuerpo, porque Juan dice que es espíritu y Pablo dice que es una luz infinita a la que nadie puede acceder, pero aquí hay un rollo escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. 7 sellos que empezaremos a ver más adelante, que empieza el desenlace de este libro de Apocalipsis. Vamos a ir a ver este libro. Quiero compartir pantalla en este momento para que podamos ver. Bienvenidas las preguntas, los comentarios. eh, con gusto para poder eh, atender o también investigar, por supuesto. Muy bien, estamos aquí en Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. Recordemos que todo lo que estamos viendo en este libro es del método de raíces desde la perspectiva hebrea. Traemos el contexto hebreo para poder entender. Apocalipsis es el método que estamos utilizando. Aquí estamos en el versículo 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Aquí hay dos palabras que hemos traído para que tengamos muy presentes en el estudio de hoy. La primera es precisamente la palabra en hebreo para rollo, perdón, en el griego para rollo, sacado directamente del Strong, es el Strong griego 975, y traduce como libro o carta. Fíjense, en griego es la palabra biblión. Voy aquí a colocar el puntero láser para que lo podamos ver. Aquí está, palabra biblión. Y su definición es un rollo o también, en otras partes de la escritura, un libro, una carta o un pergamino. Podemos pensar que era algo así como lo que estamos viendo aquí en la imagen. Ese libro no es el libro que conocemos hoy, por ejemplo, como nuestras Biblias, sino realmente es un rollo, una megilá en hebreo, donde además de la Torá que es un rollo, también existía el rollo de los profetas, de los escritos, el rollo de Esther, por ejemplo, el que leímos en esta fiesta de Purim que acaba de pasar. Y aquí aparece en la mano derecha del Eterno un rollo escrito
por dentro y por fuera. Así que Juan alcanzaba a ver que tenía escrito, no pudo ver en ese momento qué era lo que tenía escrito, pero estaba escrito por dentro y por fuera y tenía 7 sellos. Estos 7 sellos eh, son muy comunes en, en las escrituras de una propiedad. Cuando un rollo se cerraba, por ejemplo, cuando el Eterno le dice a Daniel, sella las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin, Daniel colocó allí un sello. Un sello, pues es una cera que se coloca al cerrar el rollo, de tal manera que si que la cera se adhiere al rollo y si alguien quita el sello, pues se va a notar, se va a dar a entender que ha sido violado el sello por alguien que no tuvo la autoridad respectiva. Los sellos solo podía alguien con autoridad abrirlo. En el caso de una escritura, de una propiedad, los sellos representaban también el pago respectivo de la propiedad y solo el que tiene la propiedad, es decir, la autoridad o la propiedad del terreno, de la hacienda, bueno, entre otras cosas, podía retirar los sellos. Quien vendía, sellaba, el que adquiría la propiedad, solo él podía romper esos sellos. Así que vamos a verlo desde esa perspectiva, pensando que este rollo es la escritura de una propiedad y de acuerdo a eso, vamos a irnos a ver algunos ejemplos que tenemos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, de algo similar y poder entender el por qué aparece este libro con 7 sellos. La primera la encontramos en Booz, muy conocida esta historia, de hecho, en nuestro tema del rescate de la propiedad que vimos hace un año aproximadamente, hablamos de la historia de Ruth y Noemí. Conocemos la historia, ellas quedan viudas, regresan a su tierra, eh, pues también por haber enviudado, tienen riesgo de perderla, así que debe aparecer alguien que se llama el Redentor. Esa palabra también la coloqué en la diapositiva anterior. Es muy importante esta palabra. Esta es en hebreo, como ven aquí, el Strón hebreo 1350. La palabra es Gaal. Esta palabra Gaal, entre otras cosas, significa cercano, cercano. O también, como ven aquí en las definiciones, significa redimir, de acuerdo a la ley oriental de parentesco. Es decir, el pariente más cercano al que perdió la propiedad, en este caso Noemí Ruth, pues Noemí enviudó, iba a perder su casa, su propiedad. El pariente más cercano, eh, un hijo, un padre, un primo, un tío, el más cercano, de acuerdo a la Torá, esto es mandamiento de la Torá, debía redimir. Y redimir no es otra cosa que pagar el precio. Entonces, recordemos, en el contexto hebreo, redimir, que es muy común esa palabra en el mundo cristiano occidental, pero realmente redimir es pagar el precio para rescatar la propiedad como pariente más cercano. Entonces, como lo vimos en ese estudio anterior, el, para redimir se necesitan 2 requisitos. Número uno, ser el pariente más cercano. Por ejemplo, si tu hermano empobrece, dice la Torah, si tu hermano empobrece, tú debes ir y rescatar. Tú como pariente más cercano debes ir y pagar el precio. Sigamos leyendo aquí la definición. Parientes más próximos. Y como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente. Ahí está, en la definición del Strong, de la concordancia bíblica y además casarse con su viuda. Es decir, el pariente más cercano debía rescatar la propiedad y además tenía la obligación de casarse con la viuda. Eso es muy importante porque recordemos que el primer mandamiento de la escritura en Génesis es fructificad y multiplicaos. Era muy importante que no se perdiera la herencia, que los hijos de esta viuda pudieran tener una herencia. Y eso está atado
al rescate de la herencia. Cada 50 años, en el año del jubileo o en el año del Yobel, las propiedades regresaban a sus dueños originales. En ese lapso, alguien podía empobrecer o enviudar, bueno, quedarse huérfano, entre otras cosas, y perder la propiedad, la herencia que era para todas las generaciones. Eso también está en la Torá. Vemos que Josué eh, él dividió la tierra entre las tribus y entre las familias, por suerte la dividió, y asimismo ellos debían conservarla. El año del jubileo ayudaba a que se conservara la herencia, pero en ese lapso, en esos 50 años, podían perder la propiedad por malos negocios, empobrecer, enviudar, quedarse huérfanos, y allí, cuando la perdían, aparecía la figura del Redentor, del Gaal, que era el pariente más cercano y que tenía los recursos para poder pagar. Con eso en mente, veamos los ejemplos que encontramos en el Tanakh. La primera es la historia de Ruth, un libro muy conocido. Recordemos que Booz, aunque no era el pariente más cercano, había otro, conocemos la historia, Booz quería redimir. Así que él se sentó, como vemos en la imagen, se sentó con el pariente más cercano y le dijo, tú tienes la responsabilidad, de acuerdo a la Torá, de redimir a Noemí, comprar la tierra y además casarse con su nuera. A lo que el pariente más cercano dijo, no, yo no voy a redimir, no quiero dañar mi herencia, así que él cede el turno. ¿Cómo cedía el turno? Quitándose el calzado, eso está en la escritura, se quitaba el calzado, de hecho al que no redimía se le llamaba el descalzado y le entregaba su calzado al que iba a redimir, en este caso, a vos. Así que vos, como de en presencia de unos testigos, como dice la Torá, siempre en presencia de testigos, vos tenía la oportunidad de redimir. Y vos lo hizo. Vemos en el versículo 9, eso está en el capítulo 4, la redención de vos está en el capítulo 4 de Ruth. Dijo, vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy ustedes son testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech. Elimelech, que había muerto, eh, se iba a perder la propiedad, así que vos compra la propiedad de Elimelech, Gilión y Mahlón, sus hijos, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, también la redimió, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, porque si no había redención, se perdía el nombre del difunto y se perdía la heredad, es decir, sus futuros descendientes no tendrían tierras. Qué hermoso cómo el Eterno en la Torá dejó también el mandamiento de preservar herencia a los descendientes, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos, dijo vos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Aquí están haciendo una bendición para Ruth. Esta es una bendición, ya lo vimos, milenaria, que de hecho hoy en día en la mesa de Shabbat también bendecimos a nuestras hijas así. Que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Es una bendición que hacemos a nuestras hijas. Es una bendición milenaria que ya existía en este momento. Quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras un renombre en Belén. Fue tal la redención de vos que su descendiente es el rey David y por supuesto el Mesías Yeshua, un hombre que estuvo dispuesto a redimir. Aquí vemos un ejemplo muy claro de esa redención. Vos es una figura de un redentor. Vamos al otro ejemplo que tenemos en la escritura y es Jeremías. Jeremías en el capítulo 32 también hizo algo similar. Jeremías estaba viviendo en época del rey Sedequías, muy próximos. Babilonia estaba atacando en ese momento a Israel, en este caso a Israel del Sur, a Jerusalén. Estaba atacando, estaba a punto de romper el muro y de empezar la cautividad. Jeremías, pues fue el que escribió que serían 70 años de cautividad. Él sabía
lo que venía, de hecho lo predicó, pero aún así estuvo dispuesto a redimir en tiempo de guerra. Eh, un familiar suyo, vamos a leerlo allí en la escritura, quiero que me acompañen al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 32. No es tan común esta historia, pero también habla de redención. Jeremías 32, ya la estoy encontrando. Eh, ahí dice que en tiempo de Sedequías, versículo 1, y eh, su primo Hanamel, dice el versículo 8 que tenemos aquí, vino a él. Él lo vio primero en visión, Jeremías vio en visión que eso pasaría, y su primo vino para que comprara su terreno. ¿En dónde? En Anatot. Anatot es allí cerca de Jerusalén, en Belén, donde era ciudad, los ejidos o las tierras cercanas a las ciudades donde los sacerdotes como Jeremías podían tener sus rebaños. De eso hablamos anteriormente. Así que dice el versículo 8, en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia. Recordemos que Jeremías estaba preso, es decir, estaba a punto de que Jerusalén fuera atacada por Nabucodonosor. Jeremías está preso y viene un primo a decirle que redima la tierra. Algo imposible, humanamente, pues creo que todos rechazaríamos la oferta de redención. No era un buen negocio para nadie, y más él estando en prisión. Pero fíjense lo que le dice. El primo le dice, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Algo pasó allí con ese terreno. Su primo empobreció por alguna razón, y le pide a su pariente más cercano, que era su primo Jeremías, que compre el terreno, que salve la herencia, que sea el redentor. Entonces, dice Jeremías, comprendí que esto era palabra del Señor y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas. Ahí está el valor. Así como vos puso un dinero para comprar la heredad del esposo de Noemí difunto, aquí también Jeremías pone 17 monedas de plata. También, como vos, cumpliendo la Torá, reunió a los testigos. Dos, firmó la escritura. Así que había un rollo, como el que tiene aquí en la mano, un rollo donde estaba la escritura de la propiedad. Él la firma y que la sella. Así que Jeremías puso un sello como propietario, como redentor. Él pone un sello en la escritura y paga el precio convenido. ¿Les hace sentido esto? Tiene mucho que ver con lo que llamamos en nuestro cristianismo la historia de la redención. La historia de la redención de la humanidad no es otra cosa que un reflejo del mandamiento hebreo de rescatar la herencia, de ser, número uno, el pariente más cercano, dos, pagar el precio, y hay un precio que se pagó por nosotros, y tercero, sellar esa escritura. Ahora, con eso en mente, vamos a verlo. El Eterno entrega la tierra al hombre. O sea, cuando nuestros primeros padres, Adán y Java, son creados en el Edén, el Eterno les dijo, leámoslo, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga, que dice aquí, señorío. La escritura de la propiedad fue entregada a Adán. Señorío sobre los peces del mar, aves de los cielos, bestias y sobre la tierra. La función del hombre, al ser puesto en la tierra, incluyéndonos, era señorear, tener señorío en la tierra. En nuestras manos estaba la escritura. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Aquí está el primer mandamiento, el más importante, fructificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla. Por eso el Eterno bendice los hogares donde nacen niños. Y dice él, sojuzgadla y señoread. Así que el hombre debía ser el señor de la tierra y también actuar como juez. Por eso es que la escritura dice que nosotros en el milenio mesiánico cumpliremos la misión,
que no pudimos cumplir por causa del pecado y ser, es de ser jueces. La misión original del hombre era ser el juez de la tierra y ser el Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios entregó al hombre la autoridad sobre la tierra. Allí se le entregó el dominio, la escritura. Sojuzgar y señorear implican dominio y administración. Así que la función del hombre era administrar. De hecho, Salmo 115:16 dice, los cielos son los cielos de Adonai y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Fíjense, los cielos son los cielos de Adonai, dice el salmista. Ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esta tierra es nuestra herencia, es lo que debemos administrar. Cuando usted compra una herencia, una tierra, pues usted tiene la responsabilidad de administrarla, ¿cierto? De decidir qué siembra, qué construye, qué hace, cómo manda allí, cómo juzga en su tierra o cuando usted está en su casa, ¿no? En su casa usted tiene la responsabilidad de dirigir como sacerdote del hogar, hablo a los varones, de juzgar, de guiar a sus hijos, ¿cierto? De ser el proveedor, entre otras cosas, ¿cierto? Así que claramente la tierra fue dada a los hijos de los hombres. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? El hombre entrega la tierra a Hasatán por causa del pecado. Así que aquí ocurrió algo. Allí vemos la imagen del Edén con la espada que se revolvía, la entrada, recuerden, la entrada hacia el occidente, como ya lo vimos anteriormente, y nuestros primeros padres ellos entregando esa escritura por causa de su pecado, dejaron de ser los señores de la tierra. Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Eterno a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás hierbas del campo. La maldición sobre la tierra indica que el dominio del hombre se vio afectado. El hombre perdió. Perdimos el dominio, dejamos de ser los señores, esa escritura, empobrecimos espiritualmente y entregamos la escritura al enemigo. Eso se ve reflejado en la tentación de Yeshua en Lucas 4, 40 días antes de arrancar su ministerio, es decir, el primero del mes, del mes sexto, el primero del mes sexto, arrancó esos 40 días de ayuno. Y allí le aparece Hasatán a Yeshua, conocemos la historia, y lo tienta 3 veces. Yeshua 3 veces responde con textos de la Torá. ¿Sí lo habían notado? Él responde con la Torá en su mano. Y el diablo le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice él, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Este texto es muy característico. Aquí vemos a Yeshua siendo tentado por Hasatán en un monte alto y le mostró todos los reinos. Muy interesante que aquí el enemigo le dice que él le iba a entregar. ¿Cómo así? Es que Hasatán tomó, robó la escritura de la tierra. Él la tenía en sus manos en ese momento. Y por eso le dijo a Yeshua, tú has venido a la tierra porque quieres tomar otra vez el control, quieres el señorío de la tierra. Fácil, no tienes que pagar el precio, no tienes que pagar las monedas. Simplemente arrodíllate, sírveme y te entregaré todos los reinos. A Satán dijo, a mí me ha sido entregada esta tierra y a quien quiero la doy. Le dijo a Yeshua, fácil, no tienes que pagar el precio como pariente más cercano, simplemente adórame y te daré todos los reinos de la tierra. A lo que Yeshua contestó con la Torá, claramente diciendo, no, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Satanás dice que la autoridad sobre los reinos le fue entregada. A él lo dijo en el Lucas 4, 5 y 6. Esto implica que la humanidad al pecar perdió su derecho. Empobrecimos, como le sucedía a los israelitas. Empobrecían, hicimos malos negocios espirituales y empobrecimos. Y Hasatán se quedó con la herencia, que es la tierra. Satanás tomó el control. Juan 12:31 también dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo lo llama Yeshua, llama
a Hasatán, el príncipe de este mundo, será echado fuera. Yeshua sabía que estaba a punto de pagar el precio de la herencia, del rescate de la propiedad, y por eso le dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, lo llama Pablo, Shaul o Pablo dice que Hasatán es el Dios de ese siglo, dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos. Hasatán es llamado el príncipe de este mundo y el Dios de ese siglo. Son dos atributos que vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Tanto Juan como Pablo le dan atributos a Hasatán como el que tenía el control, el que tenía la escritura o la propiedad de este mundo, porque él tenía una autoridad temporal sobre la humanidad caída. Así que estábamos como Noemí, Ruth sin herencia, quizás nuestra descendencia no tendría nombre, o como el primo de Jeremías, cuya herencia estaba a punto de perder. Y por eso aparece en la escena el pariente más cercano. Y allí lo vemos. El león de la tribu de Judá aparece en la escena de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis 5, texto que estamos estudiando hoy, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que allí estaba la escritura de este mundo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? O sea, ¿quién es el dueño? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Recuerden, el pensamiento hebreo, solo el que era el dueño del terreno, de la propiedad o el que la había comprado, el pariente más cercano, tenía la autoridad de poder desatar ese sello. Ese sello que puso Jeremías quedó sellado mientras la cautividad, hasta que después de la cautividad se pudo desatar nuevamente por, por sus descendientes. Dice Juan, yo lloraba mucho. Juan entiende perfectamente, él entiende la visión y él sabe que no hay nadie digno en la tierra, que es la humanidad, desde Adán hasta él, toda ha pecado. No hay ni uno justo, dice la escritura, no hay nadie digno. Nadie puede pagar el precio de esa propiedad. Es imposible para el hombre, porque no se había hallado a ninguno digno, dice Juan, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie, solo el dueño de la propiedad. Uno de los ancianos, de los 24 ancianos, me dijo, no llores, Juan, aquí está, aquí se presenta. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué hermoso pasaje. El anciano, uno de los 24, se le acerca a Juan y le dice, Juan, no llores. Y entendemos con el pensamiento hebreo por qué Juan estaba llorando. Él sabe que está todo perdido, pero aparece en escena el Booz o el Jeremías, en este caso, Yeshua. Dice la escritura, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Es decir, alguien que es nuestro pariente más cercano y además pagó el precio. Veámoslo en la Torá, en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18:15 se le dijo al pueblo en la Torá, profeta en medio de ti, de tus hermanos. Es decir, tiene que ser alguien de sangre de sus hermanos. Eso lo hemos reflejado en la genealogía de Yeshua en Mateo 1, como Yeshua cumple con este requisito siendo descendiente legítimo de David, es decir, tenía sangre judía, no lo olvide, Yeshua tenía sangre judía. Dice, entre tus hermanos, como yo te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste, Adonai, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú, es decir, alguien de sangre, un pariente cercano. Eso quiere decir que
como un hombre perdió la escritura, perdió el dominio o el señorío, Adán Harishon, Adán el primero, se necesitaba que fuera un hombre para poder rescatar. Por eso dice la escritura en Filipenses que Yeshua no escatimando el ser igual a Dios, no se aferró a eso porque se requería el primer requisito, que fuera un pariente cercano. Así que debía hacerse hombre. Por eso Hebreos dice, me preparaste un cuerpo, dice Yeshua, me preparaste un cuerpo. Ahí está parafraseando un salmo. Era necesario que se hiciera hombre para poder rescatar, para poder ser un pariente cercano. Se hizo hombre del linaje de Judá y pudo rescatar. Sigo leyendo. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Así que estaba profetizado el pariente más cercano. Vamos a leerlo, Apocalipsis 5:9. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Qué hermoso versículo. Hay uno digno, se encontró uno digno, uno que se hizo hombre como nosotros para cumplir el primer requisito. Y dos, pagó. Y el pago es tan valioso que es toda su sangre. Toda la sangre del Mesías fue derramada como pago para rescatar la herencia. Y con esa sangre, no con sangre de machos cabríos, dice el autor de Hebreos, entró en el lugar santísimo, dejando un camino de sangre en el santuario celestial. Él se presentó directamente. Aquí hay una evidencia, apreciados, y mucha atención. Aquí hay una evidencia clara de que Yeshua se presentó directamente en el lugar santísimo. Él no pasó, no se quedó en el lugar santo, y eso lo hablaremos, por supuesto, en otro momento, hasta 1844. Él pasó hasta el lugar santísimo inmediatamente. Lo dice Hebreos, lo dice Apocalipsis. Él se presentó directamente en el Padre. Por eso lo vemos allí, al lado del trono, presentando su sangre, diciendo, he comprado, he comprado la herencia, he comprado la herencia. Dice Juan, escribiendo, tú fuiste inmolado, y aquí está, y con tu sangre nos has redimido. Aquí está la palabra, el Gaal. Yeshua es el Goel, así como vos, así como Jeremías, es el pariente más cercano, el que pudo redimir y tenía toda la autoridad y pagó el precio. Y el precio, de acuerdo a la Torá, de los pecados de muerte, era la muerte. La Torá claramente dice que hay pecados que no tenían remedio en el santuario, se necesitaba sangre, se necesitaba la muerte del el que había cometido el pecado. Por eso se presenta Yeshua y pagó el precio. Dice, y nos redimió nosotros la herencia perdida y la tierra misma, ojo, la tierra misma fue redimida. Nos redimió de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Quiere decir que este rescate, este pago, es para el mundo entero. Todos los que quieran aceptar al Mesías, ser injertados en su pueblo llamado Israel, es la invitación para ser rescatados. Así que el libro con 7 sellos es interpretado como un título de propiedad. Ya lo vimos, como Jeremías 32, 9 y 10, el que aparece allí en Apocalipsis. Solo Yeshua es digno de abrirlo porque pagó el precio con su sangre. Ahora, ¿qué dice Efesios 1? El Ruach del Eterno, el espíritu de la promesa, es las arras de nuestra herencia. Aquí hay algo interesante. Las arras, que también hoy se sigue hablando de las arras en los negocios, en las compras de las propiedades, se pagan unas arras como una promesa. Cuando usted firma la promesa de compraventa, ya usted ha pagado unas arras. Bueno, el Ruach, el Espíritu del Eterno, de acuerdo a Pablo, son las arras. Dice él, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que ya se pagó el precio. Falta que Yeshua venga y tome posesión de su heredad. ¿Cuál es la heredad de Yeshua? Nosotros
y la tierra. Recuerden que la tierra fue entregada a Satán. La tierra tiene que ser tomada por su dueño, por el que pagó el precio, por Yeshua. Por eso esperamos la venida del Mesías para rescatar esa herencia, para tomarla nuevamente, lo que él ya rescató. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Ya lo hablamos también en el contexto de la novia y el novio. Allí hablamos de esto. Recuerden que en la escritura vemos a través de toda ella símbolos, y lo hemos hablado. Un símbolo muy importante es de la novia y el novio, y hay una historia de amor durante toda la Biblia. Otro que vimos también anteriormente es del redil. El Eterno hizo un redil, nos descarriamos como ovejas y Él viene para unir a los rediles. Y dice Ezequiel 37, habrá un solo pastor y un solo rebaño. Palabras que Yeshua también habló en Juan 10. Y el tercer símbolo que aparece en toda la escritura es el rescate de la propiedad del Redentor que viene a pagar el precio. Sigue diciendo Pablo, esta acta de decretos que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en el madero, despojando a los principados y a las potestades. Aquí está. Cuando compra la herencia, tiene que sacar al que se creía el dueño. El que, el que se creía el dueño, pues al comprar Yeshua, pues hay que hacer, hay que despojar, ¿cierto? Si usted tiene un terreno que lo llegan a habitar personas que no son los dueños, pues usted tiene que ir y despojarlos, ¿cierto? Hay que sacarlos. Y eso es lo que hizo Yeshua cuando compra la herencia, dice él que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Así como en la historia que leímos de Esther esta semana, eh, el Agageo, el enemigo Amán, fue exhibido públicamente su plan malévolo. También Yeshua exhibió a los principados, esos son demonios, principados y potestades, los exhibió públicamente y los despojó. Ya la propiedad está en manos de Yeshua. Grábate eso en la cabeza. La propiedad de esta tierra y nosotros, como propiedad suya, está en manos de Yeshua. Así que, dice la escritura, ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios, dice Juan. Yeshua anuló la deuda y derrotó las potestades que tenían derecho sobre la humanidad. El precio, apreciados, ya fue pagado. Ya el libro con los 7 sellos está en manos del Cordero, del único digno, el león de la tribu Judá, que es digno de abrir esos sellos que veremos más adelante. Así que esta tierra y nosotros mismos estamos en manos de Yeshua. Piensa en eso cuando atraviese una situación difícil, cuando esté en una prueba, cuando sea tentado. La propiedad, el título de la propiedad en este momento está en manos del sumo sacerdote, Yeshua, el Melech, su majestad, que esperamos prontamente vuelva por nosotros. Quiero terminar con esta parte del día de hoy. Un hombre perdió las escrituras, un hombre debía redimir. Y aquí vemos la imagen del primer Adán y lo que Pablo o Shaul llama el segundo Adán. Leámoslo, Romanos 5, versículos 15 y 17 al 19. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, murieron todos, dice la Escritura, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Yeshua, dice aquí Pablo, Yeshua Hamashiach, abundó para todos. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, perdimos la herencia, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán. Ese es el pago. Esa es la bendición del pago del Mesías, que seremos sacerdotes, que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos. Ahí lo veremos más adelante. Reinaremos sobre la tierra. Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Yeshua Hamashiach. Por tanto, así como una sola transgresión
causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. ¿Cuál acto? La muerte del Mesías. Produjo la justificación que da vida a todos. Así que es por el pago que se dio que podemos acceder al trono de la gracia. Podemos presentarnos en este momento. Podemos sentarnos en los lugares celestiales por causa del pago que se hizo de la propiedad perdida. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia, por nuestro Goel, el Redentor, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Daniel vio esto mismo en visión. Daniel capítulo 7, después de ver las cuatro bestias terribles, y especialmente la última, dice él que en esa visión nocturna, es decir, viendo la visión en esa época, justo en esa época profética, eh, de esa bestia espantosa que representa a Roma, vi que alguien con aspecto humano, Daniel lo vio y está registrado en el Tanakh. Alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Daniel vio la ascensión del Mesías, al Mesías que, habiendo hecho el pago, ascendía, dice él, venía entre las nubes y se acercó ¿a quién? Al venerable anciano, es decir, al Eterno, con su propia sangre, con el pago hecho, y fue llevado a su presencia. Es decir, que Daniel vio exactamente lo mismo que Juan está a punto de ver en el capítulo 5 de Apocalipsis. Hay un paralelo entre los versículos 13 y 14 de Daniel 7 y Apocalipsis 5. Viene alguien con aspecto humano entre las nubes, se acerca al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Justo ahí, cuando Juan, dice él que lloraba mucho, justo ahí Daniel ve que él entra, el digno de abrir el rollo y los siete sellos, entra en la presencia, dice el versículo 14, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Esto fue difícil en el contexto hebreo de Daniel, difícil de entender. Él había recitado siempre el Shema que dice, Adonai es uno solo, ¿cierto? A él solo serviréis, a él solo adoraréis. Y aquí ve a alguien con aspecto de hombre, el segundo Adán, que se acerca al Eterno, al Elohim Todopoderoso, y se le rinde también adoración. Por supuesto que eso fue un choque tremendo para Daniel, alguien recibir la adoración, que es la misma que veremos en Apocalipsis 5. Todos los pueblos y naciones y lenguas le adoraron. ¿A quién? Al Redentor, al intermediario del pacto, al que pagó el precio, al Goel, al pariente más cercano. Dice su dominio, dice Daniel, es un dominio eterno que no pasará. Y su reino, qué hermosas palabras, jamás será destruido. Damos gracias al Eterno porque permitió que un Goel, un redentor, se hiciera hombre, era requisito que se hiciera hombre para poder rescatar la herencia, para que fuera pariente más cercano, como Adán. Así que recibimos al segundo Adán aquí en la tierra, el pariente cercano, y él puso el dinero, puso el rescate de la propiedad. En este momento, apreciados, la propiedad, la tierra entera y nosotros, quienes vivimos en ella, tenemos un nuevo dueño y es Yeshua. Él es el Señor de la tierra. Así como a José en Egipto se le llamaba el Señor de la tierra, Yeshua en este momento es el Señor de la tierra. Confiemos, acuérdate de eso. Cada vez que tengas dificultades, problemas o piensas que no hay solución con tu dificultad, con la enfermedad, con los problemas financieros, con lo que vive este mundo, lo difícil que está en este momento por el panorama político y social. Recuerda, la escritura
está en las manos del segundo Adán, del Redentor, del Goel. Oremos. Padre, gracias porque nos diste a Yeshua. Gracias porque lo hiciste, le permitiste tener un cuerpo, tener sangre de la tribu de Judá, porque pagó el precio con su sangre. Gracias, Señor. Y nos acercamos, Señor, al trono de la gracia. Nos acercamos confiadamente, como dice la Escritura. Y Señor, en este momento dejamos nuestras peticiones. Quizás nuestra petición en este momento es un tema de salud, de enfermedad, tema jurídico, financiero, familiar, personal, una tentación con la cual lidiamos todos los días. Padre, te entregamos esto, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño a través de Yeshua, el dueño de la tierra, y nosotros mismos rescatados con precio de sangre. No somos esclavos en este momento del Hasatán, no somos esclavos. Ya la tierra y nosotros mismos fuimos comprados. Nos aferramos a ese pensamiento, a esa promesa, sabiendo que eres maravilloso, Señor, en otorgar, en suplir, en sanar y también en permitir que tengamos ciertas dificultades para volver a ti, para depender solamente de tu gracia, Señor. Dependemos de tu fidelidad y de tu gracia. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, sabedores de que estos ya fueron pagados en el madero por el Mesías Yeshua. Te pedimos esto y glorificamos, Señor, tu nombre por los méritos de el Melech, por el Rey, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos en esta semana.